Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y bienvenidos a este sexto seminario virtual del Espacio del Conocimiento en línea del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Me presento, mi nombre es Jorge Velázquez, soy subcoordinador de Tecnología Apropiada del INTA y voy a ser su moderador esta mañana. El tema que nos reúne el día de hoy es titulado Hacia un sistema de pronóstico hidrológico a nivel nacional, perspectivas para América Latina, con nuestro ponente invitado, el maestro en ingeniería Saúl Arciniega Esparza. Un tema que ha sido de interés durante los últimos 40 años, tanto en el país como en la región latinoamericana. Limitados en un principio por el acceso a los datos, este tema adquiere día a día más relevancia gracias a la transparencia y los datos abiertos a los que hoy se tienen acceso. El esfuerzo colaborativo de los científicos a nivel mundial ha hecho de los pronósticos hidrológicos nacionales una realidad. Antes de dar la palabra al maestro Saúl, quisiera compartir con ustedes la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Como podrán darse cuenta, todos los micrófonos están silenciados y por razones de logística se van a quedar así de esta manera. La forma de interacción en el grupo será por medio del chat de grupo que se puede encontrar en la barra de abajo, presionando el botón de chat en la parte inferior de la ventana. Todas las preguntas o comentarios serán a través de esta herramienta. Se les invita a hacer preguntas en cualquier momento de la charla y al final de la ponencia, estas serán leídas al ponente en grupos de 3. Se les informa que este seminario será grabado y se subirá a nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla en estos momentos. Esto para que puedan regresar después o también puedan compartirlo con sus conocidos. Para iniciar este sexto espacio del conocimiento en línea del INTA, le voy a dar la palabra al doctor Agustín Breña Naranjo, coordinador de hidrología del INTA, para que nos dé un mensaje de bienvenida y la presentación de nuestro ponente. Adelante, doctor Agustín. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por mostrar su interés en la plática del día de hoy, que como el maestro Jorge ya mencionó, se enfoca en los resultados de un sistema de pronóstico hidrológico a nivel nacional, en este caso de Costa Rica, que el maestro en ingeniería Saúl Arciniega impartiría el día de hoy. Y bueno, antes de dar una reseña, me gustaría resaltar que, pues, entre todos los asistentes vienen 18 países representados, lo cual creo que es un récord, el número de países récord en este seminario. Creo que nunca antes habíamos tenido tantos países. Y bueno, el maestro Saúl Arciniega, él está concluyendo su tesis de doctorado en el nexo agua-energía. Pero bueno, algo que me gustaría resaltar es que hasta la fecha aún no terminó el doctorado y ya cuenta con 5 artículos publicados, lo cual creo que para estándares mexicanos es algo sobresaliente. Su primera publicación indizada fue resultado de su tesis de maestría, en la cual se enfocó en modelación de curvas de recesión en hidrogramas. Posteriormente hizo una breve estancia en la Universidad de Arizona con Peter Trock, en donde trabajó en la ecohidrología de cuencas en zonas áridas. De ahí también sacó un artículo. Y en lo que va de su doctorado ya lleva 3 artículos publicados, 2 como primer autor y 1 como coautor. Como lo comenté, su trabajo doctoral se centra en el nexo agua-energía, de manera más específica en los impactos hídricos del fracturamiento hidráulico, tanto en Estados Unidos como en México. Y allí pues utilizó diferentes modelos de balance hídrico, así como técnicas en minería de datos. Y bueno, en todo este periodo, durante su tesis doctoral, realizó una estancia en Costa Rica con el grupo de Christian Birkel, en donde él empezó a trabajar de manera más específica en la modelación hidrológica para fines operacionales, que bueno, es lo que nos va a presentar el día de hoy. Bueno, sin más por añadir, adelante, Saúl, es un gusto tenerte el día de hoy y bueno, muchas gracias por
darnos este seminario. Adelante. ¿Listo? ¿Ya me escuchan? ¿Sí me escuchan todos? Sí. Ok, perfecto. Entonces dejen, comparto mi pantalla. Compartir pantalla. Ok. ¿Listo? En este punto todos pueden ver la presentación. Ok, perfecto. Entonces, nada más déjenme, por cuestiones de la velocidad de internet que tengo actualmente, voy a desactivar mi cámara para que no me alente tal vez el proceso de compartir la pantalla. Entonces, déjenme, voy a desactivar, ya no veo las opciones. ¿Tú me puedes desactivar la pantalla, Jorge? Listo. Listo. Perfecto. Bueno. Entonces, ok, esta es la presentación. Bueno, primero que nada quisiera agradecer a todos los asistentes. Muchas gracias por su interés en esta charla. Quisiera agradecer también a Jorge y Agustín por esta cálida introducción. Además de que quisiera también agradecer al INTA en general por la invitación a dar esta charla virtual que se titula Hacia un sistema de pronóstico hidrológico a nivel nacional, perspectivas para América Latina, en donde, bueno, principalmente les voy a mostrar, o les vamos a mostrar la propuesta de un sistema hidrológico, de pronóstico hidrológico que hemos estado desarrollando y algunas aplicaciones que hemos desarrollado hasta el momento con lo que se ha desarrollado hasta ahora. Quisiera primero mencionar o agradecer a mis otros colaboradores. Tenemos, por ejemplo, al doctor Agustín Breña Naranjo, el coordinador de hidrología del INTA. Y de la Universidad de Costa Rica tenemos del Observatorio del Agua y Cambio Global, el OACG, a su director, el doctor Cristian Birkel, y a un colega geógrafo, Andrés Chavarría Palma, también que pertenece al OACG. Este es el contenido de esta presentación. Está dividido principalmente en 6 partes. Vamos a iniciar por algunos antecedentes de sistemas de pronóstico en América Latina, limitaciones en los sistemas de pronóstico, principalmente cuando se quiere desarrollar un sistema de pronóstico, la propuesta del sistema de pronóstico hidrológico que se está desarrollando y la aplicación de lo que se ha desarrollado hasta ahora, principalmente para evaluar el desempeño del modelo hidrológico que está considerando, con un caso de estudio en Costa Rica. Finalmente se mostrará el trabajo futuro y las conclusiones a las que se llegan en esta presentación. En esta diapositiva se les muestra básicamente, digamos, 4 etapas del desarrollo de un sistema de pronóstico hidrológico. Si las podríamos agrupar de alguna manera, pues a mí se me ocurre agruparlas de esta forma. La primera parte sería la recolección de los datos, en donde se obtiene toda la información climatológica, ya sea precipitación, temperatura, viento, los datos hidrológicos, que podrían ser los caudales de estaciones hidrométricas, los niveles de agua en los embalses, datos de humedad del suelo. En dado caso que se requiera, también se podrían obtener datos de calidad del agua, si es que se pretende hacer una simulación al respecto. Y se obtendrían también datos de uso de suelo, vegetación, tipo de suelo y topografía. Algo importante de esta primera etapa de recolección de datos es que es la que define en primera instancia qué tipo de modelo hidrológico se puede aplicar en una región en específico. Obviamente nos tenemos que ajustar a la información disponible para poder elegir un modelo hidrológico y no viceversa, ¿no? No se elige primero el modelo hidrológico y luego se ve si existe la información disponible, porque puede ser que no. Entonces, en dado caso, puede ser que no se pueda ni siquiera echar a andar el modelo hidrológico. En la segunda etapa tenemos la creación del modelo hidrológico, que ya contempla la parte de la delimitación de la zona de interés, sobre todo si se trabaja a escala de cuencas, y se tiene la parte de la calibración del modelo y la validación del mismo utilizando observaciones de series de tiempo. Y esto es súper importante porque a partir de esto se define si el modelo hidrológico tiene las capacidades de reproducir el comportamiento hidrológico de una región en particular. Para la tercera etapa, si es que se cuenta con un sistema de recolección de datos en tiempo real,
pues ya se puede incorporar, por ejemplo, un sistema operativo o un sistema en tiempo real, donde mediante un postproceso de esta información en tiempo real, se incorpora la información a la simulación hidrológica y estos resultados se incorporan a una base de datos desde donde se puede visualizar tal vez de una aplicación web o se pueden enviar alertas ya sea por correos, mensajes o mediante redes sociales. Finalmente, para el sistema de pronóstico, pues obviamente lo que se necesita es tener un pronóstico hidrológico, meteorológico, ya sea que se tenga, que se realice con modelos físicos, atmosféricos, modelos estadísticos, pero aquí necesitamos forzosamente este pronóstico meteorológico para hacer un procesamiento de esta información, meterla dentro del modelo hidrológico y aplicar tal vez alguna asimilación de datos que nos permitan reducir algún tipo de sesgo que se pueda presentar durante el pronóstico. Y igualmente los resultados de esta simulación pues, se incorporarían a una base de datos para incorporarse luego a una aplicación web, mandar alertas, mandar mensajes, etc. Como ejemplos de sistemas de pronóstico hidrológico en América Latina tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde tenemos el pronóstico hidrológico que es administrado por la Comisión Nacional del Agua, en donde nos proveen servicios como la visualización o la descarga de reportes en formato PDF del pronóstico meteorológico desarrollados con el modelo WRF a 3 días al futuro. También nos permiten descargar datos en formato PDF, también tablas de la lluvia registrada en las cuencas. Nos permite visualizar mediante el mapa interactivo la situación actual de las presas y por ahí nos permite visualizar el pronóstico de entradas y salidas en algunas cuencas del país. Un dato curioso aquí es que al parecer no todas las cuencas cuentan con una simulación en tiempo real, sino que, por ejemplo, estos días estuve verificando de algunas cuencas de México y la última simulación que tenían disponible era, por ejemplo, en el mes de marzo de este año. En el caso de Colombia, existe esta aplicación que se conoce Fuse Colombia. Nada más para comentarles, si es que ven el video después, aquí abajo les estoy dejando los links de estas aplicaciones para que puedan consultarlas posteriormente. Bueno, en Colombia tenemos este Fuse Colombia, que es administrado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM. Y esta aplicación básicamente es una herramienta web que nos permite visualizar alertas y series de tiempo en distintas cuencas de Colombia. Al parecer son las cuencas más importantes. Como dato curioso de este modelo es que incorpora más de 20 modelos hidráulicos, hidrológicos y estadísticos en las principales cuencas para la estimación y el pronóstico de los caudales y niveles de ríos. En particular, esta herramienta lo que nos genera es un pronóstico a 5 días de los caudales y los niveles de los ríos. Si pasamos a otra escala, tenemos, por ejemplo, el Worldwide Hydrological Predictions, el cual fue desarrollado y es administrado por el Instituto de Meteorología e Hidrología sueco. Este ya es un pronóstico a escala global. Para ello utilizan un modelo hidrológico conocido como HYPE. Esta aplicación es básicamente una aplicación web para visualización de los pronósticos. En este caso nos permite visualizar los pronósticos a 10 días a futuro de los caudales prácticamente en todas las cuencas del mundo. De hecho, por aquí viene un ejemplo en el que a partir del día en que hice la consulta me arrojó también la serie de tiempo de algunos días atrás y del pronóstico hidrológico que ellos están realizando. Adicionalmente a esto, pues nos genera, por ejemplo, las opciones para visualizar un pronóstico estacional del caudal y una herramienta para poder visualizar los efectos del cambio climático en algunas cuencas. Si consideramos, por ejemplo, todas las limitaciones que se tienen cuando se trata de desarrollar un sistema de pronóstico hidrológico, y más aún, incluso solo cuando se quiere realizar modelación hidrológica en algunas cuencas, sobre todo en América Latina, podríamos definir que se tienen principalmente estas 5 limitantes que se muestran aquí. Pues la primera sería el hueco en el conocimiento del comportamiento hidrológico de pues, distintas cuencas de América Latina, y es que debido a la falta de estudios, pues no se conoce realmente cómo se comportan hidrológicamente estas cuencas, y luego se incurre en utilizar modelos hidrológicos que fueron desarrollados para condiciones completamente diferentes, ¿no? Entonces, de entrada estamos utilizando teorías que no empatan para la zona de estudio que estamos utilizando.
Adicional a lo anterior, y muy relacionado, pues se tiene la poca o nula información de variables hidrológicas para utilizar en procesos de calibración y validación de los modelos hidrológicos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, en donde se visualiza el número de estaciones de precipitación en la base de datos de la Global Climatology Network. En color gris podemos observar el número de estaciones de lluvia en climas tropicales. Y bueno, si consideramos que en Latinoamérica pues, un porcentaje bastante considerable se considera como clima tropical, entonces podemos ver que en los últimos 30 años ha existido un declive en el número de estaciones funcionales para este tipo de regiones, ¿no? Esto obviamente no solo pasa con las estaciones de lluvia, pasa también con estaciones hidrométricas. Cada vez son menos las estaciones hidrométricas que están en operación. Y no se diga de otras variables hidrológicas como la humedad del suelo, de las cuales casi es muy poca la información que se tiene en América Latina. Otra limitante importante es la falta del presupuesto para adquirir equipo para tener un sistema automatizado, principalmente si se espera realizar los pronósticos meteorológicos, ya que para ese tipo de casos se necesitan computadoras con bastante potencia para poder tener los pronósticos en corto tiempo. Y el cuarto punto es que incluso aun cuando se tiene la información disponible, en ocasiones existen conflictos interinstitucionales que dificultan el acceso a información, lo que puede dificultar toda la etapa del desarrollo de un sistema de pronóstico, ¿no? Incluso desde la generación del modelo hidrológico, desde la calibración. Finalmente tenemos, por ejemplo, la falta de accesibilidad de los usuarios al sistema, y es que como vimos anteriormente, todas estas aplicaciones pues son geniales, tienen un montón de información que se puede consultar, pero considerando, por ejemplo, en general para América Latina, pues existe mucha carencia en cuanto al acceso de Internet en muchas comunidades o en muchas regiones. La velocidad de Internet es muy lenta, entonces incluso yo he tenido problemas para visualizar la aplicación del Worldwide Hydrological Predictions, debido a que consume demasiados recursos. Creo que últimamente la han tratado de optimizar, pero al menos en los primeros intentos me costó demasiado, ¿no? Entonces ya no se diga, además de tratar de visualizarlos desde dispositivos móviles o aplicaciones en otros como tipos celulares, ahí sería prácticamente pues muy complicado, ¿no? Entonces, esa falta de accesibilidad pues dificulta el uso o implementación de estos sistemas de pronóstico sobre todo para fines operativos. En esta diapositiva se les muestra la estructura del sistema de pronóstico hidrológico que estamos proponiendo o que estamos desarrollando. Este se basa o se divide en 3 etapas principales, que es la construcción del modelo, en donde se realizó la recolección y la evaluación de las bases de datos que se podrían utilizar para su incorporación a este sistema de pronóstico hidrológico. Tenemos entonces que se plantea utilizar la temperatura media diaria de la NOAA, se pretende utilizar la precipitación diaria del grupo de Climate Hazards Center de la Universidad de Santa Bárbara. Bueno, esta base de datos de precipitación la describiré un poco más adelante. También se pretende usar el uso del suelo de bases de datos globales de la Agencia Europea Espacial, las cuales nos proveen mapas de uso de suelo para una resolución espacial de 300 metros cada 5 años. Y para la base de datos del tipo de suelo, estamos utilizando la base de datos de SoilGrids, una base de datos global que nos proporciona información de las propiedades físicas y químicas del suelo a una resolución espacial de 250 metros y a profundidades que van hasta los 2 metros. Y bueno, finalmente para los procesos de delimitación de cuencas se está utilizando un modelo de elevación digital global, que en este caso es el SRTM, a 30 metros de resolución, y adicionalmente se incorporan algunos datos vectoriales por ejemplo, de OpenStreetMaps para hacer alguna corrección en las delimitaciones o para extraer algunos cuerpos de agua de interés. Esta es solamente la parte de la construcción del modelo y la recolección de las bases de datos. En la parte central de esta diapositiva tenemos la estructura base que se propone que va a ser como la encargada de toda la automatización y toda la simulación hidrológica, que consta principalmente en estos 3 actores. En primer lugar está el modelo hidrológico que se propuso para este desarrollo, que es el modelo hidrológico conocido como HYPE, que significa Hydrological Predictions for Environment.
Este modelo hidrológico tiene bastantes características ventajosas para incorporarse a un sistema hidrológico. Lo voy a describir más adelante. Una de las desventajas que podría hablar de este modelo es que es relativamente nuevo. Lleva aproximadamente casi 10 años, pero su uso no se ha extendido tanto, entonces no existen demasiadas herramientas disponibles para poder generar un modelo hidrológico de forma como más amigable, ¿no? Todo se debe de generar manualmente en archivos de texto y la ejecución del modelo hidrológico es desde la consola de comandos. Para la construcción del modelo hidrológico, para toda la administración de la base de datos y la ejecución del mismo modelo, se plantea el uso, por ejemplo, para el geoprocesamiento de la información, el uso de SAGA-GIS, el cual es un sistema de información geográfica muy ligero y muy potente que tiene una gran cantidad de herramientas, sobre todo para el análisis de terreno, para la delimitación de cuencas, análisis espacial y demás. Estos dos estarán incorporados y manipulados principalmente por el lenguaje de programación Python, que será el encargado de toda la automatización desde la parte de la descarga automatizada de las bases de datos, como la generación del modelo mediante la delimitación automatizada de las cuencas, la generación de las bases climatológicas, incluso la parte de la simulación y el análisis de los resultados estará todo encargado por Python. Adicionalmente, para el sistema de pronóstico se plantea el uso de la base de datos global que se conoce como ChirpHeps, que describiré también más adelante. Y para el sistema, para ya incorporarlo dentro de un sistema que sea de alertas y que permita a los usuarios poder visualizar la información tanto de los pronósticos climatológicos como de los resultados de la simulación hidrológica, se plantea el uso de alertas mediante redes sociales, el desarrollo de aplicaciones web interactivas y una particularidad en este caso es que se plantea el uso de la incorporación de chatbots. Que bueno, describiré todo esto un poco más adelante. Respecto a las bases de datos de lluvia, tenemos que se está utilizando esta base de datos que se conoce como CHIRPS. Es una base de datos de lluvia diaria a tiempo cuasi real. Abarca un periodo de tiempo de 1981 al presente, obviamente a escala diaria. Tiene una cobertura cuasi global porque abarca toda la longitud, pero solamente de las latitudes de 50 sur a 50 norte. Una de las particularidades por las que se eligió esta base de datos de lluvia global es por su alta resolución espacial. Tiene una resolución espacial aproximadamente de 5 a 6 kilómetros y tiene una latencia de 2 días. Es decir, que si yo consulto la base de datos de CHIRPS, voy a poder visualizar la lluvia o los mapas de lluvia que se han generado 2 días atrás, ¿no? Esto nos permitiría, por ejemplo, crear un sistema de modelación cuasi real, pero bajo estas condiciones de esta base de datos son bastante favorables con respecto a muchas otras bases de datos globales de lluvia que se tienen, ¿no? Normalmente, al menos CHIRPS se eligió principalmente para considerar el tamaño de las cuencas que se tienen en toda la zona de Centroamérica, que si podemos observar, pues son relativamente más pequeñas respecto a otras regiones de Latinoamérica. Asimismo, CHIRPS ha sido derivado de sensores remotos y corregido con interpolación de estaciones en tierra, por lo que ya tiene incorporado algún procesamiento de corrección de sesgo, por lo que está pensado ya para utilizarse casi de forma operativa o para análisis hidrológicos. Y ha sido desarrollada esta base de datos principalmente para monitoreo de sequía agrícola y cambio ambiental global. Del otro lado tenemos para el pronóstico de lluvia diaria la base de datos de ChirpHeps, la cual, digamos, comparte la misma resolución espacial y extensión que CHIRPS, y de hecho es bastante compatible con los datos históricos de CHIRPS. Esto es porque los pronósticos de lluvia que se generan con el modelo HEPS incorporan un postproceso de corrección de sesgo para que vayan acordes a los registros históricos que se han tenido o se han observado con CHIRPS. Esta base de datos de ChirpHeps nos proporciona un pronóstico de lluvia diaria de hasta 15 días al futuro y este pronóstico se genera a partir de la media de 11 ensambles del pronóstico, por lo que se trata en este caso, o estaríamos utilizando un pronóstico determinista, es decir, una sola serie de tiempo de lluvia por cuenca para hacer el pronóstico hidrológico, aunque también la base de datos de ChirpHeps nos proporciona
unos percentiles que en dado caso podrían utilizarse para obtener una banda de, digamos, como de rango de precipitación que se podría generar. Pero por lo que les he presentado hasta ahora, pues es bastante evidente que el sistema de pronóstico hidrológico que se está pensado incorporar o desarrollar va a tener una resolución diaria debido a las limitaciones que se tienen con estas bases de datos, ¿no? Que son a escala diaria. Asimismo, aquí les muestro una imagen del pronóstico de precipitación total a 15 días obtenida de Chirp-Hebs. Esta consulta la hice el 15 de mayo. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que esta imagen abarca particularmente del 15 de mayo al 29 de mayo, ¿no? Es la precipitación acumulada para estos 15 días. Y podemos ver, pues, las ventajas de utilizar este pronóstico, ¿no? Que prácticamente lo podríamos utilizar en cualquier lugar de Latinoamérica para incorporarlos tanto del lado de la simulación, en el lado de Chirps, y para la parte del pronóstico, del lado de Chirp-Hebs. Respecto al modelo hidrológico, como mencioné, estamos utilizando el modelo hidrológico conocido como HYPE. Este resulta ser el modelo hidrológico operativo que utiliza el Instituto de Meteorología e Hidrología sueco. Ha sido, de hecho, desarrollado por ellos. Se trata de un modelo semidistribuido que, como dije, al ser operativo, permite incorporar algunas, digamos, políticas de operación en embalses, permite agregar, digamos, extracciones de agua de cuerpos de agua como ríos, lagos, e incluso uno de los motivos por los que se eligió en un inicio este modelo hidrológico fue porque permite la simulación de extracciones de agua subterránea, de acuíferos, para uso principalmente agrícola. Otra de las características de este modelo hidrológico es que permite la simulación hidrológica y la calidad de agua, o sea, de algunos nutrientes como nitratos y fósforo y algunos componentes como isótopos estables, algunos trazadores. Como característica, este modelo permite la simulación a escala diaria y subdiaria, por lo que en dado caso de tener, digamos, de que no se pretenda utilizar la base de datos global de lluvia que se ha planteado hasta este momento, se podría utilizar esta información disponible a escala menor, ¿no? Como subdiaria, ya sea de estaciones de lluvia o de algún otro producto satelital. También de los últimos puntos son una de las razones por las que se terminó utilizando el modelo hidrológico HYPE. Resulta que tiene la capacidad de calibración multiobjetivo. Esto es, de que podemos utilizar múltiples series de tiempo de distintas variables, por ejemplo, caudal registrado en estaciones hidrométricas, podemos utilizar niveles en embalses, podemos utilizar prácticamente casi todas las variables o todas las series que puede simular el modelo para calibrarle al mismo, ¿no? Esto es bastante útil, sobre todo en regiones donde existe poca información, pero se podría incorporar en este caso toda la información de las bases de datos de diferentes fuentes para tratar de calibrar un modelo y tener un modelo que represente de manera más adecuada la respuesta hidrológica de las cuencas. Asimismo, una de las principales características y tal vez la más importante de este modelo por las que se eligió para ser parte del desarrollo de este sistema de pronóstico es su capacidad de simulación en cuencas no aforadas. Esto es, si vemos por ejemplo este diagrama, este esquema, podemos ver que HYPE lo que hace es dividir todo el dominio en subcuencas y además cada subcuenca lo divide en clases que se obtienen a partir de la combinación del uso de suelo y del tipo de suelo, ¿no? Entonces, para esta cuenca en particular, se tendrían estas dos clases. Entonces, si en dado caso de que se logre realizar la simulación de toda la cuenca, estos parámetros estarían asociados a este tipo de suelo y a este uso de suelo, y en dado caso de que se quiera simular en una cuenca que no tiene nada de información, pero que cuente con características similares de suelo y vegetación, entonces estos parámetros se pueden extrapolar para esa cuenca. Aquí se les muestra algunas aplicaciones del modelo HYPE. Como les comentaba, es un modelo bastante reciente. De hecho, las aplicaciones más interesantes que se les ha dado es precisamente por el SMHI, el Instituto de Meteorología e Hidrología sueco. Y pues,
podemos ver, por ejemplo, su aplicación a escala global. Esta salió de una aplicación, de un estudio a nivel global, una publicación bastante reciente en el 2019, en donde desarrollaron una extensión de HAI para poder aplicarlo a nivel global, ¿no? Entonces aquí se ven todos estos puntos, son todas las fuentes de información que se utilizaron para calibrar el modelo, y el propósito principal de esto fue calibrarlo para todo el mundo y poder utilizarlo, bueno, calibrarlo en donde existiera información para poder utilizarlo en todo el mundo. En este caso se les muestra o muestra este mapa el criterio de eficiencia de Klein-Gupta, en donde los colores azules corresponden a un mejor desempeño del modelo y los colores rojos a guindos un pésimo desempeño, ¿no? Podemos observar que al menos para Centroamérica o Latinoamérica se obtienen resultados bastante aceptables, aunque hay muchas regiones en las que ni siquiera se utilizó información para poder calibrar el modelo, ¿no? Entonces, en este caso, convendría tal vez para establecer un sistema nacional, utilizar la información local disponible y no utilizar únicamente este modelo global calibrado. En este otro lado, podemos observar de otro estudio, este fue un estudio un poco más local, que se realizó en el 2016, pero es bastante interesante porque nos muestra las capacidades de HAI como modelo para poder predecir el comportamiento hidrológico utilizando poca información. En este caso se les muestran las series de tiempo, las observadas en gris, las simuladas en rojo. Estas dos primeras gráficas corresponden al nivel en un embalse, y las dos gráficas inferiores corresponden al caudal aguas abajo de este embalse. Entonces, para esta primera serie de tiempo, el nivel del agua se muestra para un paso antes de realizar un proceso de calibración. Entonces vemos cómo difiere el nivel del agua simulado con respecto al observado. Y para esta otra etapa se utilizaron simplemente 4 datos o 4 registros del nivel del agua, y con eso se actualizó la calibración del modelo, se recalibró el modelo, se actualizaron los parámetros, y con eso se mejoró sustancialmente la respuesta hidrológica del modelo. Y esto obviamente afectó al escurrimiento aguas abajo. Si tenemos, por ejemplo, el caudal antes de la calibración y el caudal después de esta calibración, con solamente esto a poca información, vemos cómo el modelo es capaz de incorporar la información existente de diferentes fuentes, aunque sea poca información, para mejorar sustancialmente la simulación hidrológica en algunas cuencas. Por su parte, este sería los componentes del sistema de alertas, o que compondrían el sistema de alertas. Tenemos, para el caso de las alertas en redes sociales, se optó por utilizar Twitter, ya que existe una librería en Python que se conoce como TweetPy, el cual nos permite la generación automatizada de alertas con Python. De esta forma, si Python es el que está administrando todo el modelo y encargándose de las simulaciones, después de realizar ciertas simulaciones, se puede hacer algún código para enviar alertas en función de lo que se requiere alertar, ¿no? De que si hay algún pronóstico de que puedan ocurrir inundaciones, lo que se observe que el nivel de los embalses va disminuyendo cada vez más, etc. Una de las desventajas de utilizar, por ejemplo, Twitter como un sistema de alertas es que solo nos permite mandar mensajes con 300 caracteres, entonces no se pueden exportar o no se pueden subir reportes demasiado extensos. En la parte central tenemos ahora las librerías de Dash y Plotly, las cuales se utilizan para desarrollar aplicaciones web interactivas orientadas a la ciencia de datos. Y esto es muy interesante porque prometen la generación de interfaces o aplicaciones web bastante interactivas, sobre todo para los usuarios, porque no sé si les ha pasado, pero al menos a mí me ha pasado que al estar utilizando algunas aplicaciones web para visualización de datos climatológicos o hidrológicos, contemplan tantas opciones que prácticamente hay que leer un manual para entender siquiera qué es lo que estamos visualizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas librerías que también existen en Python prometen una mayor facilidad para el usuario final de entender los resultados que se les está mostrando. Finalmente, se pretende la aplicación o la incorporación de chatbots mediante la aplicación de mensajería Telegram. Este Telegram es una alternativa, por ejemplo, a WhatsApp.
los puntos clave aquí de Telegram es que Telegram nos permite generar múltiples chatbots. No sé si conozcan la utilidad de un chatbot, pero seguramente en algún momento han contactado a alguna empresa, el sistema de ayuda de esta empresa, y en ocasiones les contesta como una computadora que se encarga de automatizar todas las respuestas de ayuda, ¿no? Entonces, es básicamente la función de un chatbot, que un usuario lo que hace es darle alguna petición mediante algunas palabras clave y el chatbot se programa para que responda en función de estas palabras clave, ¿no? Entonces, para este sistema de alerta, lo que se está proponiendo es el uso o la incorporación de estos chatbots para que los usuarios puedan acceder a información mucho más extensa, por ejemplo, a reportes con un formato en específico. De hecho, también el chatbot nos puede regresar series de tiempo en formato de tablas delimitadas por coma o por tabuladores. Nos puede regresar imágenes animadas. Entonces, esta es una extensión mucho más interesante para la interacción de los usuarios con el sistema de modelación hidrológica, con el sistema de pronóstico, con respecto, por ejemplo, a la publicación de alertas directamente en una red social. Asimismo, otra característica, por ejemplo, de los chatbots es que nos permiten, al menos estos de Telegram, nos permiten generar algunos menús de opciones en lugar de mostrar el teclado alfanumérico normalmente de los celulares. Pues se puede limitar al usuario para que pueda presionar un botón u otro y que el chatbot responda en función de la petición de este usuario, ¿no? En función del botón que acaba de presionar. Bueno, podría seguir hablando de los chatbots porque la verdad es que me parecen una incorporación bastante interesante porque tienen bastantes aplicaciones, incluso en hidrología operativa. Uno no solamente puede solicitar información al chatbot, sino que uno puede enviarle información al chatbot y este reconoce al usuario que lo está enviando y en función de eso puede tomar la decisión si incorporar esa información que se está enviando a una base de datos, por lo que si no se tiene un sistema automatizado precisamente, pero hay personal que se está encargando de la recolección de datos en el campo, entonces se podría mandar directamente al chatbot y el chatbot que haga todo el proceso de administración de la base de datos que se podría, en dado caso, utilizar para la simulación hidrológica. En este apartado les voy a mostrar la aplicación de lo que se lleva hasta el momento. Este proyecto sigue en desarrollo, estamos trabajando en la del desarrollo de todas las herramientas para comunicar Python con Hive. Como comenté, Hive pues es relativamente nuevo y no hay muchas herramientas para poder utilizarlo, ni para poder generar todas las variables o todos los datos que necesita para su funcionamiento. Y entonces se utilizó en este caso o se realizó este estudio de prueba en Costa Rica en donde se probó las herramientas que se han estado desarrollando, así mismo como las capacidades del modelo hidrológico Hive para realizar la simulación a nivel nacional en toda Costa Rica. Para esto se utilizó toda la estructura base que se ha desarrollado hasta ahora para delimitar de manera automatizada 600 cuencas que se obtuvieron a partir de la red hídrica de OpenStreetMaps y en conjunto con el modelo de elevación digital de SRTM. Aquí pueden visualizar todas las cuencas que quedaron delimitadas. Para este estudio se están utilizando 13 estaciones hidrométricas con caudal diario del 2000 al 2003, que serían estas estaciones en color rojo, y estos polígonos en color rojo corresponden a las cuencas de aforo, ¿no? de dichas estaciones. Adicionalmente se están utilizando 76 estaciones de lluvia con registro diario, pero que no tienen, digamos, un registro común. Estas estaciones se muestran aquí en color azul, como estos puntos, y básicamente se están utilizando principalmente para comprobar la base de datos de lluvia global de CHIRPS en este caso. Como dije, en esta etapa estamos desarrollando la estructura base, entonces todavía no tiene capacidades o todavía no se incorpora dentro del modelo automatizado para la predicción hidrológica, sino que estamos probando las bases de datos, se sigue haciendo el desarrollo de todas las herramientas necesarias para que esto pueda funcionar de manera automatizada. Adicionalmente a esto, se recolectó información de evapotranspiración potencial y evapotranspiración mensual también de la base, bueno, de la misión satelital de MODIS, que tiene un periodo del 2001 al 2014 en este caso.
Para Costa Rica estamos probando las capacidades de HYPE al variar también algunas estrategias de calibración del modelo. Entonces, para este caso se están utilizando algunas estrategias en las que se utiliza únicamente caudal para la calibración del modelo hidrológico y en otras se está combinando caudal junto con la evapotranspiración observada por estos sensores remotos. Finalmente, al menos para este caso, para generar el modelo hidrológico para poder evaluar su funcionamiento, estamos haciendo una modelación del 2000 al 2014. Los periodos de calibración, en este caso, dependiendo de la fuente de información que se utilice, en el caso del caudal, se está utilizando un periodo del 2001 de 1990 al 2000. Y para la evapotranspiración de MODI se está utilizando un periodo de calibración del 2002 al 2010. Es decir, en estos procesos de calibración no se está pudiendo utilizar de manera conjunta las dos bases de datos, sino que se está utilizando un proceso de calibración por etapas, en las que primero se calibra utilizando una fuente de información, los parámetros resultantes de las mejores simulaciones se preservan como los límites para las siguientes simulaciones y así sucesivamente. Aquí en estos mapas podemos observar pues, que a pesar del tamaño de Costa Rica, comparado por ejemplo con otros países de América Latina, pues tiene bastante dinámica atmosférica, ¿no? Podemos observar que el rango de precipitación media anual en Costa Rica varía desde los 1.200 hasta valores extremos de 9.000 milímetros por año en algunos puntos, como se puede observar aquí. Y este otro mapa nos muestra el comportamiento hidroclimatológico en dos regiones principalmente. Si podemos observar, se muestran dos regiones coloreadas por estas dos tonalidades. En amarillo, esto nos está indicando el índice estacional de precipitación. El amarillo está asociado a valores altos que indican que la precipitación anual se tiende a concentrar en menos meses, es decir, que hay un periodo bastante marcado, mucho más húmedo respecto al resto del año, mientras que en las zonas de tonalidades azul oscuro nos indican que la precipitación mensual es mucho más constante a lo largo del año. Obviamente, estas diferencias climatológicas en esta pendiente del Caribe, en la pendiente del Pacífico, nos van a traer algunas complicaciones al momento de realizar la modelación hidrológica y establecer el modelo hidrológico para aquí, para Costa Rica. Aquí les muestro parte de los resultados del proceso de calibración. Como les dije, estamos utilizando 4 estrategias de calibración que se muestran aquí en este caso para el periodo de calibración de las diferentes fuentes de información. En este caso, el modelo 1 incorpora únicamente calibración mediante caudales diarios. El modelo 2 incorpora caudales mensuales, además de caudales diarios. El modelo 3 incorpora ya la evapotranspiración como una fuente de calibración del modelo hidrológico, así como los datos de escurrimiento de las estaciones hidrométricas. Y el modelo 4 utiliza los datos de evapotranspiración, el caudal mensual y el caudal diario para ir restringiendo cada vez más el rango de los parámetros y reducir así la incertidumbre de los mismos. Estos mapas lo que muestran en estas tonalidades es el índice de eficiencia de, este criterio de Klein-Gupta, el cual está diseñado principalmente para evaluar el rendimiento general en este caso, del modelo hidrológico. Es decir, que le está tratando de dar pesos similares a los caudales máximos y a los caudales mínimos. Esto porque el objetivo, al menos aquí en Costa Rica, es desarrollar un modelo que tenga capacidades predictivas del balance hidrológico en las cuencas, ¿no? No solamente apegarnos, digamos, a los caudales máximos o a los caudales mínimos, sino tratar de apegarnos al comportamiento general de las cuencas. Si vemos, por ejemplo, el color rojo, son todas esas zonas donde hay un pésimo desempeño a partir de este coeficiente de Klein-Gupta. Tenemos en el primer renglón la variable de caudal diario, el caudal mensual, la evapotranspiración actual, derivada, ahí comparada de MODIS contra la simulada, y la evapotranspiración potencial. Las tonalidades de verde a azul corresponden a aquellas zonas en las que se obtuvo un desempeño adecuado a bueno. Entonces podemos ver para la simulación del caudal, podemos ver que se tienen en general desempeños bastante aceptables del modelo de HYPE utilizando estas bases de datos globales.
Y esto es únicamente, como mencioné, estas dos primeras estrategias de calibración utilizan únicamente caudal, pero aquí ya se está utilizando evapotranspiración en caudal, ¿no? Entonces podemos ver que hay una pequeña disminución en la eficiencia, en la simulación del escurrimiento al utilizar de manera conjunta evapotranspiración y caudal cuando se trata de reproducir de manera fiable el escurrimiento. Pero al comparar, por ejemplo, los resultados de la evapotranspiración, vemos de que a pesar de que al utilizar únicamente caudal obtenemos buenos resultados del caudal, los resultados de la evapotranspiración son bastante malos, ¿no? En general, sobre todo para este modelo de calibración 2. Y al incorporar información de evapotranspiración e información hidrométrica, vemos que se mejora sustancialmente la simulación de la evapotranspiración en la mayoría de las cuencas, aunque perdemos un poco tal vez el rendimiento para simular caudal, ¿no? Pero en este caso, como comenté, como lo que nos interesa es desarrollar un modelo hidrológico en Costa Rica que permita simular de manera confiable todo el balance hídrico y no solamente el caudal, entonces por los modelos que nos estamos declinando son por estos dos últimos. De manera rápida, nada más les presento, estas son las comparaciones de este criterio de eficiencia durante el periodo de calibración, este en color azul más intenso y el periodo de validación en color azul más claro. Podemos ver que del periodo de calibración al periodo de validación, en general se preservan bastante bien los rendimientos del modelo. De hecho, en algunos casos hasta mejora, sobre todo en el caso de la simulación de la evapotranspiración. Esto pues nos da mucha certeza o mayor confianza de poder aplicar este modelo, sobre todo a largo plazo. Aquí se le muestran las simulaciones más puntuales. En este caso son dos cuencas, o en este caso la cuenca del Palmar está del lado del Pacífico, en este punto. Tenemos las series de tiempo de la estación Guatuso, que sería en esta zona de la pendiente del Caribe. En este caso, las líneas o todas las series de tiempo que se muestran en negro son las series observadas. Las líneas de otros colores corresponden a los diferentes modelos calibrados. Y podemos observar aquí, en este caso, los registros de precipitación, los registros de caudal diario y los registros de caudal mensual. Podemos ver que de manera general, HYPE es bastante capaz de reproducir el comportamiento hidrológico de ambas pendientes, bueno, de ambas regiones hidroclimatológicas en Costa Rica, a escalas desde escala diaria hasta escala mensual. De este lado tenemos los resultados de las curvas de caudal, duración, frecuencia, que para aquellos que no los conozcan, pues se utilizan principalmente para evaluar el rendimiento o la capacidad del modelo de simular los caudales medios a mínimos. En este caso, otra vez, las líneas negras corresponden a los valores observados, las líneas azul, por ejemplo, corresponde al modelo que se calibró utilizando únicamente caudal diario. Y bueno, podemos observar que utilizar únicamente caudal diario como fuente de calibración para este modelo hidrológico puede dar desempeños bastante buenos para caudales máximos, pero para caudales mínimos es el que está dando el peor desempeño, ¿no? Sobre todo si este modelo se pretende incorporar para cuestiones de navegación o de caudales de entrada a alguna presa para periodos de sequía, de estiaje, pues podría ser que el modelo 1 no sea capaz de reproducir este comportamiento. Y podemos ver que al incorporar otras fuentes de información, sobre todo la evapotranspiración, esto nos permite restringir bastante el comportamiento hidrológico de estas cuencas. Nada más para comentar finalmente respecto a estos resultados obtenidos en Costa Rica, es que sobre todo en esta cuenca la cuenca del Palmar, dentro del año 1996 a 1997 se observó un pico de prácticamente 8,000 metros cúbicos, el cual no se ve representado por la simulación, pero en este caso no es tanto problema del modelo hidrológico, sino más bien si nos pasamos a ver a la serie de tiempo de lluvia, podemos ver que este pico en escurrimiento no se ve reflejado en la serie de tiempo de lluvia, ¿no? Esta serie de lluvia corresponde a la serie de datos de CHIRPS. Entonces, bueno, esto es muy común que en bases de datos globales para eventos de tormenta muy intensos, pero que se generen de manera local o que sean de duración muy corta, muchas veces son incapaces los modelos globales de detectarlos, ¿no? De hecho, hay estudios que reportan que en Costa Rica en un par de días se ha observado
el 30% de la precipitación anual, ¿no? Algo así de intenso. Entonces, hasta ahorita se les ha mostrado las utilidades del modelo HYPE, y he de mencionar que todos los procesos, desde la delimitación de las cuencas, la generación de las bases de datos, la generación de los resultados, incluso estas gráficas que están viendo han sido generadas todas con las herramientas que se han desarrollado hasta ahorita en la estructura base del modelo, por lo que podríamos decir que pues esta estructura base nos está ayudando bastante a poder manipular el modelo hidrológico y todas las bases de datos necesarias. Como les comentaba, la parte que incorpora ya la automatización para que esto funcione como un sistema de pronóstico está todavía en desarrollo, pero al menos hasta este punto ya tenemos un modelo hidrológico calibrado para Costa Rica que se podría incorporar una vez que terminemos de desarrollar toda esta estructura base. La estructura base, pues tenemos intenciones de terminarla en lo que queda del año para incorporar todas las herramientas que dispone HYPE, ya que tiene un montón de capacidades o de módulos para modelar incluso otras bases entre cuencas, extracciones, como les comenté, zonas de riego y etcétera, ¿no? Entonces, se pretende poder acoplar o manipular todo ese tipo de información directamente desde Python. Como trabajo futuro, además de terminar o de finalizar lo que ya se había propuesto o que está pendiente dentro del sistema de pronósticos, se plantea el uso de algunas otras fuentes de información, por ejemplo, del acoplamiento de cómputo en la nube, en este caso, por ejemplo, de la herramienta de Google Earth Engine, que de entrada nos da acceso a un gran catálogo de bases de datos satelitales, de imágenes satelitales, de series de tiempo climatológicas a nivel mundial. Y resulta que Google Earth Engine, pues no sé si sepan, pero ya tiene también su librería en Python, por lo que sería bastante sencillo incorporarlo. Y la ventaja de incorporar, por ejemplo, estas herramientas es que nos permitiría extraer información con la que podríamos calibrar o ir autocalibrando el modelo a lo largo del tiempo, en dado caso de que en alguna zona en particular no se tenga nada de información, ni siquiera de caudales que estén funcionando en tiempo real o cuasi real, con las que podamos ir corrigiendo el modelo para evitar que difiera del comportamiento real de las cuencas a largo plazo. También, si estuvieran en la plática del jueves pasado del doctor Julio Herrera, él mostró la aplicación de imágenes satelitales para estimar los niveles de agua en los embalses. En ese caso, bueno, utilizando la herramienta de Descartes Labs, Google Earth Engine tiene unas capacidades similares. Entonces, si vimos, por ejemplo, que HYPE se puede calibrar utilizando modelos de elevación de embalse, en este sentido, se podrían utilizar imágenes satelitales para ir monitoreando el nivel de los embalses y esto corroborarlo con la simulación que se está obteniendo desde HYPE, ¿no? En dado caso que se encuentren unas diferencias significativas, pues se podría utilizar los niveles estimados con imágenes satelitales para tratar de ajustar el modelo para que se reproduzca de manera más confiable lo que se observa. Finalmente, tenemos, bueno, en las últimas pruebas que hemos estado realizando con el modelo de HYPE, debo decir que logramos compilarlo y ejecutarlo en una microcomputadora. Esto es una microcomputadora que tiene el tamaño más o menos de una tarjeta de crédito, en este caso es una Asus Tinkerboard, que no sé si la conozcan, pero si no, tal vez les suene la Raspberry Pi, son bastante similares. Lo interesante en este caso es que estas microcomputadoras básicamente son hardware de bajo costo, estamos hablando de unos 50, 70 dólares, que en México serían algo así como 2,000 pesos. Incluso pueden comprar directamente de Amazon. Entonces, hemos hecho pruebas con el modelo HYPE en este tipo de microcomputadoras y hemos obtenido resultados bastante satisfactorios, pues el modelo logró ejecutar todo lo que habíamos hecho hasta el momento en Costa Rica. Con las 605 cuencas logramos simular a 10 años de periodo de registro diario y la simulación en esta microcomputadora tardó algo así como 5 minutos, ¿no? No es un tiempo récord, mucho menos, pero resulta bastante interesante porque sería un modelo hidrológico que se podría ejecutar desde una computadora de muy bajo costo, por lo que se podría, o estamos ahora incorporando y tratando de modificar las librerías que hemos desarrollado hasta ahora,
para que se pueda implementar el sistema de pronóstico en este tipo de microcomputadoras, ¿no? De esta forma se podría tener un sistema autónomo, no solo automatizado, sino que estas microcomputadoras se pueden conectar o pueden ser alimentadas mediante paneles solares por las que podrían estar prácticamente siempre en funcionamiento. Ya como manera de conclusiones, en este caso se presentó la estructura de un modelo de pronóstico hidrológico determinístico a corto plazo, a 15 días al futuro, usando herramientas open source. Y aquí resalto esto de open source porque todas las herramientas que se están utilizando y que se pretenden utilizar para desarrollar el sistema de pronóstico, pues son abiertas al público, ¿no? Todos podemos descargarlos, modificarlos, hacerles algunas modificaciones y utilizar ese código, o lo podemos usar para cualquier otro uso. El sistema de pronóstico propuesto pretende incorporar una infraestructura de bajo costo económico, esto es, incorporando, por ejemplo, el uso de microcomputadoras, que como dije, son de muy bajo costo en comparación con computadoras de escritorio o incluso laptops personales que andan alrededor de $1,000, $1,500, que son cerca de 25,000 pesos mexicanos. Pues en este caso podríamos tener incluso el sistema de pronóstico corriendo en una computadora de unos 2,000 pesos, de unos $70. Además de eso, este sistema pretende ser eficiente en costo computacional. Como se vio, pues HYPE es capaz de correr incluso en estas microcomputadoras. En este caso tardó 5 minutos, pero porque le dimos un periodo de 10 años de simulación. Pero en el caso de que esté simulando o que esté operando de manera continua para propósitos de pronóstico, pues esto sería 15 días a futuro, entonces seguramente le tomaría mucho menos tiempo realizar el proceso. Además de que se pretende utilizar herramientas de bajo consumo de datos para los usuarios finales, esto es implementando alertas mediante redes sociales, mediante el uso de chatbots, que facilitarían la visualización o la consulta de la información, incluso desde dispositivos móviles o incluso en zonas donde haya muy poca acceso a Internet. El sistema pretende utilizar bases de datos globales como forzamientos, aunque esto no es necesariamente obligatorio, en dado caso de que existan bases de datos locales que se puedan adquirir de manera bastante frecuente, con un paso de tiempo bastante rápido como para poderlos operar como a casi tiempo real o cuasi real, pues se podría utilizar la información en situ. Si no, se ha propuesto estas bases de datos globales, por lo que podría aplicarse casi en cualquier parte del mundo. Y digo casi, pues teniendo en cuenta con las limitaciones que tienen estas bases de datos, ¿no? Depende también del propósito que se quiera. Para lo que se quiera este sistema de pronóstico, pues se podría considerar usar alguna base de datos adicional. El modelo hidrológico operativo, en este caso implementado HYPE, permite la calibración multiobjetivo y es ideal, por ejemplo, para la predicción en cuencas no aforadas. Como ya se demostró, pues en el caso de Costa Rica calibramos en 13 cuencas, no lo mencionó tan a detalle, pero se calibró solo en 13 cuencas, bueno, en las cuencas que tienen registros, que al final fueron cerca de 130 subcuencas. Bueno, estas 130 subcuencas se utilizaron para hacer la calibración hidrológica y posteriormente todos los parámetros se utilizaron para extrapolarlos y para utilizarlos en el resto de las cuencas que no tenían datos. Finalmente, pues este es un sistema que se encuentra en etapas de desarrollo, como ya lo comenté, pero la eficiencia del modelo HYPE y la estructura base se ha probado en Costa Rica con resultados satisfactorios y se espera seguir continuando el desarrollo en primera etapa con Costa Rica, terminar la estructura base y luego ya hacer la implementación de todas las bases de datos globales de pronóstico de lluvia e incorporar los sistemas de alerta para tener ya el sistema de pronóstico operando de manera regular. Y bueno, estas son algunas referencias por si quieren ver el video después y están interesados sobre todo en el desarrollo de este modelo hidrológico, de las bases de datos globales utilizados, sobre todo el de precipitación. Este ya lo podrán consultar si les interesa cuando suban el video en YouTube. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí abajo algunas referencias de mi contacto en redes sociales, en ResearchGate, por si quieren seguir, que es donde seguramente vamos a estar publicando los avances de
de cómo se vaya desarrollando este sistema de pronóstico. Y de este otro lado, del lado derecho, pues algunos links, está el del INTA, y si quieren seguir también el trabajo que se realiza en el OACG, pues les dejo la red social del OACG. Por mi parte, sería todo de mi parte. No sé si ya pasamos a la parte de preguntas. Sí, vamos a pasar ya a la parte de preguntas. Les recordamos a todos, muchas gracias por su asistencia, que las preguntas y comentarios se tienen que poner en el chat del grupo, que pueden encontrar en la barrita de abajo. Ahí está la opción del chat y ahí pueden poner. Antes de pasar, lo voy a dejar de compartir rápido, Saúl, ahorita lo vuelves a compartir. Ah, sí, perfecto. En lo que escriben las preguntas y en lo que las estamos compilando, quiero hacer un comercial rápido para antes de que se nos vayan los participantes. Para nuestros próximos 2 seminarios en línea, tenemos la siguiente semana, el viernes 29 de mayo a las 10:30, al doctor Leonardo Alfonso, del IHE de Delft, Institute for Water Education en los Países Bajos, que nos va a hablar de la ciencia ciudadana en recursos hídricos. Bueno, se pueden registrar igual en nuestras redes sociales, ahí ya va a aparecer el link de registro, o en la página de atl.org.mx. Y también el de 2 semanas, el de 15 días, el viernes 5 de junio a las 10 horas, vamos a tener a la doctora Sofía Garrido Hoyos, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, hablando de un estudio de contaminación por fertilizantes y metales en el río Yaqui, Sonora. 2 temas sumamente interesantes. Los esperamos también en su registro en la misma página, atl.org.mx. Y bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora sí con las preguntas. Te voy a empezar a leer las preguntas, Saúl, en paquetes de 3. Si voy muy rápido, igual me puedes decir que vaya más lento. Y si no cachaste alguna, te la puedo volver a repetir sin problema. Sí, seguro me va a pasar. Entonces empezamos. Pregunta Carlos Daniel Mendoza. Okay. Dice que esos softwares hidrológicos de los que hablas, ¿se pueden descargar y usar para cualquier parte del mundo? Pregunta 1. Pregunta 2. Te leo las 3. Sí, perdón. Pregunta 2 de Agustín Robles. Pregunta, ¿cuál es el sesgo de CHIRPS? Y pregunta 3 de riego y drenaje. Dice, ¿podrías mencionar los métodos que utiliza el modelo HYPE en las distintas partes del proceso lluvia-escurrimiento que se esquematizaron? Ok. Respecto a la pregunta 1, pues como comenté, todas estas herramientas son open source, entonces por ahí dentro de la presentación, si luego ven el video, o déjame ver si puedo compartir la pantalla para mostrar el link. ¿Puedo compartir la pantalla, Jorge? Sí, adelante. Ok, entonces déjenme ver dónde está. Bueno, si están interesados, por ejemplo, en el uso del modelo HYPE, les recuerdo, estos modelos son open source, se pueden descargar. De hecho, está el código fuente de HYPE, entonces ustedes incluso pueden modificarlo. HYPE está programado en Fortran. Podrían hacer alguna modificación en el código fuente, compilarlo y utilizar esas modificaciones. Si no, para Windows existen al menos ya una versión compilada, que es la que se puede utilizar para ejecutar directamente. Entonces, si están interesados en el uso de ese modelo, de acá abajo les dejo el link. Esta es la página en donde encontrarán pues toda la documentación del Instituto de Meteorología y de Meteorología e Hidrología de Suecia, ¿no? La segunda pregunta era del sesgo de CHIRPS, ¿verdad? Bueno, en este caso, pues CHIRPS tiene diferentes desempeños en distintas partes del mundo. Para el caso de Costa Rica, observamos que el sesgo era un poco mayor del lado de la pendiente del Caribe, precisamente porque como llueve de manera tan constante y tan frecuente, comparado con la pendiente del Pacífico, en la pendiente del Pacífico sí logra distinguir de mucha mejor manera los periodos de lluvia. En el lado del Caribe detectamos que, por ejemplo, CHIRPS detecta más días de lluvia de las que realmente están ocurriendo. Y de hecho las estaciones de lluvia que utilizamos para la validación de CHIRPS se utilizaron también para un proceso adicional de reducción de sesgo. En general observamos que en algunas regiones CHIRPS sobreestima y en otros casos subestima la precipitación media anual en Costa Rica, ¿no?
es de esperarse, sobre todo porque pues Costa Rica es bastante dinámico atmosféricamente, ¿no? Entonces, tratar de reproducir las condiciones con bases de datos satelitales se vuelve un poco complicado. En ese sentido, pues es bastante importante tener estaciones o datos en tierra para poder de entrada validar el modelo y en dado caso calibrarlo o corregirlo para reducir el sesgo que se puede generar. Y respecto a la tercera pregunta, bueno, es un poco más complicado porque CHIRPS permite la incorporación de varias metodologías para simular distintos procesos. De entrada, para la pura evapotranspiración, incorpora cerca de 4 metodologías, dependiendo de la fuente de información disponible. Tienen algunas que se basan, por ejemplo, únicamente en evapotranspiración potencial y temperatura media, que es la que estábamos utilizando principalmente aquí, debido al limitante del acceso a otras fuentes de información, pero incorpora metodologías más complejas, por ejemplo, en el caso de evapotranspiración, la de la FAO, que utiliza pues incluso velocidad del viento, radiación atmosférica y este tipo de cosas, ¿no? Para todos los otros procesos, igual hay algunas alternativas de modelos. No me puedo poner ahorita a explicar todos a detalle, pero se pueden consultar en el manual de usuario que viene en la página del modelo HAI, ¿no? Aquí en este link que les comparto. Muchas gracias, Saúl. Pasamos a la segundo bloque de preguntas. Pregunta Ociel Manzanera. ¿Las bases de datos de los tipos de suelo y de uso de suelo del HYPE está homologada con el SWOT o con el del INEGI? La primera. Sigamos. De Eduardo Guevara. Con respecto a los datos de precipitación, ¿en qué medida ha encontrado coincidencias entre los datos de CHIRPS y las estaciones locales? Y de Julio Soriano. Teniendo en cuenta la capacidad del modelo HYPE para simular cuencas no aforadas a partir de cuencas homogéneas, ¿cómo podrían calibrarse o validarse los resultados obtenidos teniendo en cuenta los cambios en el uso de suelo? Ok, respecto a la primera, que era de la homologación del modelo SWOT y del modelo de México, me parece que dijeron, con respecto a HYPE, ¿no? Bueno, pues resulta que en este caso, digamos que HYPE es un competidor con características similares a las que utiliza SWOT. Consideran procesos, tal vez no con las mismas ecuaciones, pero simulan los procesos similares. En este caso, pues las ventajas por las que nosotros terminamos usando HYPE es precisamente en mi caso que yo estaba interesado en incorporar extracciones de agua subterránea para algunos propósitos agrícolas. Eso me parece que no viene tan directamente acoplado en SWOT. En SWOT creo que hay alguna herramienta adicional que es como el acoplamiento de SWOT con ModFlow, por ejemplo, y ahí permite ya hacer simulaciones mucho más complejas, subterráneas y superficiales. Pero digamos que a fin de cuentas tienen procesos bastante similares. Al final nosotros optamos por HYPE porque estuvimos haciendo pruebas. La verdad es que tampoco soy muy usuario de SWOT. Tengo referencias de cómo funciona y del tipo de procesos que utiliza. Tengamos en cuenta también que cada uno de estos modelos ha sido desarrollado para condiciones diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos, en zonas agrícolas se desarrolló SWOT. En el caso de HYPE, pues fueron en todas estas cuencas de Suecia, en donde existe una gran cantidad de lagos. Entonces, una de las características también principales de HYPE respecto a SWOT es que se permite la incorporación de lagos muy grandes en múltiples cuencas, compartiendo los procesos que se simulan en ellos, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, que creo que era del sesgo otra vez de CHIRPS con respecto a las estaciones, ¿no? Me parece. Bueno, como comenté un poco, observamos que al menos en este caso de Costa Rica, valdría la pena hacer estudios en otras partes del mundo. De hecho, hay estudios en los que se ha probado CHIRPS en diversas partes del mundo. Resulta que CHIRPS, a pesar de las carencias que pueda tener, por ejemplo, de que no puede
de repente captar eventos de precipitación demasiado intensos, ya que son muy locales o de duración muy corta. Chirps es de las bases de datos que ha mostrado una mayor desempeño con respecto de otras bases de datos globales, y como comentamos, en este caso lo estamos utilizando precisamente por la alta resolución, tanto temporal como la latencia que tiene para acceder a esa información, ¿no? Y bueno, para el caso de que se quiera incorporar chirps en una región en específico, lo ideal sería un proceso de validación de esta base de datos, y como comenté, si hay algunas diferencias importantes, existen metodologías con las cuales se puede hacer o se pueden obtener factores de corrección, ¿no? Estos factores de corrección se estiman para un periodo y se pueden, digamos, extrapolar o seguir utilizando para periodos posteriores. La tercera, ¿me recuerdas cuál era? Ya se me olvidó. Claro. Teniendo en cuenta la capacidad del modelo HYPE para simular cuencas no aforadas a partir de cuencas homogéneas, ¿cómo podrían calibrarse o validarse los resultados obtenidos, teniendo en cuenta los cambios en el uso del suelo? Bueno, de hecho, una forma que se podría utilizar para validar los resultados de HYPE en cuencas no aforadas sería un proceso en el que, si tienes varias cuencas aforadas, puedes quitar alguna del proceso de calibración y luego evaluar la capacidad predictiva de HYPE en esa cuenca que realmente sí tiene información, y comparar los resultados sin haber calibrado en esa cuenca con respecto a los datos observados, ¿no? Esto se puede hacer de forma medio interactiva, quitando una cuenca u otra cuenca y ver cuáles son las capacidades predictivas de HYPE. En este caso, para incorporar el uso de suelo, lo que se haría es calibrar el periodo en diferentes etapas. En este caso, HYPE tiene la capacidad, por ejemplo, de guardar el último estado, o por ejemplo, podemos hacer la simulación iniciando de condiciones totalmente secas, simular un periodo para que este HYPE pueda, digamos, rellenar los almacenamientos y que ya empiece el funcionamiento natural de las cuencas. Y a partir de ese momento podemos ir guardando estados de simulación, y esos estados son como las condiciones de todas las componentes del balance hasta ese punto, ¿no? Entonces, si queremos hacer el cambio de uso de suelo, lo que sería es cambiar la base de datos de uso de suelo que estamos utilizando por una actualizada, y utilizar esos datos de uso de suelo, utilizar las condiciones anteriores que se guardaron utilizando el uso de suelo anterior y seguir con la simulación, ¿no? Obviamente, para el proceso de calibración esto implica unos retos un poco más grandes, pero esto de hecho lo estamos tratando de contemplar para la herramienta o para las librerías que estamos desarrollando en Python, ¿no? Para hacer esto un poco más fácil, la calibración o las pruebas de calibración, ¿no? Utilizando diferentes estrategias. Muchas gracias, Saúl. Pasemos a la tercera ronda de preguntas. Muchas gracias por tus respuestas al momento. Tenemos una pregunta de Martín Dagoberto, que dice: la evapotranspiración es muy relevante en la modelación. ¿Qué modelo de ET se utiliza? De Matt Sánchez pregunta: ¿este modelo se puede implementar en el sistema hidrológico mexicano? Y de Adrián Pedroso Acuña pregunta: ¿la incorporación de computadoras de bajo costo está pensada para colocarlas en sitio junto a una estación de medición? Si así fuera, ¿es para incorporar datos observados en campo a la simulación en tiempo real? La alta incertidumbre en los modelos hidrológicos ha hecho que la mayor parte de estos sistemas incorporen pronósticos probabilísticos a través de las conocidas curvas de espagueti. ¿Han pensado incorporar este tipo de metodología en este sistema? A ver, ok. Voy a responder la última, que es de la que más me acuerdo. Pues de hecho sí, si logramos incorporar toda la infraestructura en una microcomputadora, sería, por ejemplo, bastante conveniente de que, si se está ejecutando este sistema de pronóstico para una cuenca particular, que se pueda colocar esta microcomputadora junto a un sitio de aforo y que funcione como en tiempo real. Esto ayudaría bastante para el proceso de corrección y asimilación de datos que se están simulando, ¿no? De esta forma podríamos realizar las simulaciones del pronóstico y casi inmediatamente ir corrigiendo el modelo para evitar que difiera
bastante, ¿no? En esto se pueden hacer algunas alternativas, ya sea asimilación de los datos o recalibración del modelo. Respecto a las curvas espagueti, pues sí, es de hecho una forma, es digamos lo ideal, sobre todo cuando no se tiene información suficiente en situ, generar una serie de simulaciones que nos representen de diferentes escenarios que se podrían presentar. En este caso, como comenté, las bases de datos que estamos utilizando, al menos la base de datos de Chirps, incorpora una media de 11 ensambles. No se puede acceder hasta donde sea los 11 ensambles, pero lo que se puede hacer en ese caso es utilizar unos percentiles que también nos proporciona la base de datos. Entonces, en ese sentido, podríamos hacer al menos 3 escenarios de simulación de lluvia, considerando la precipitación con un percentil al 25%, una que sería la media y la otra al 75%. La segunda, ¿me recuerdas? Bueno, me recuerdas otra vez la primera, decía algo de la evapotranspiración. Dice que qué modelo de ET se utiliza y la otra pregunta es que si se puede implementar en el sistema hidrológico mexicano. ¿Qué modelo ETS se utiliza? Eso no entiendo muy bien la pregunta a qué se refiere. Pero bueno, como comenté anteriormente, pues en este caso, para el caso de Costa Rica, es un modelo, me acuerdo cómo se llama, no recuerdo muy bien, porque utiliza como 4 o 5 modelos. Este es un modelo básico que creo que está desarrollado principalmente para utilizar información en zonas con poca información, donde solo se tiene temperatura y ¿qué más? Bueno, creo que solo temperatura media. Y bueno, en este caso se pueden utilizar otros modelos de evapotranspiración. Depende de la información disponible. En este caso utilizamos la opción que viene por defecto en Hype para simular, que creo que no tiene un nombre específico porque es la que incorporaron dentro de Hype como una alternativa para la simulación de la evapotranspiración potencial. Pero digamos que esta se basa en algunos coeficientes muy sencillos y que permite la corrección, sobre todo de la temperatura al considerar gradientes topográficos. Eso de hecho se incorporó para su aplicación en Costa Rica, ya que la base de datos de temperatura tenía una resolución bastante gruesa y teníamos casi básicamente la misma temperatura en la playa que en zona montañosa. Y respecto a la segunda pregunta, que si se podría incorporar en el sistema de pronóstico de México, pues claro, por supuesto que se podría. Sería cuestión de incorporar, bueno, de hecho ahí tendríamos que ver cómo está incorporado, cómo ellos publican la información. Hasta donde viene el sistema de pronóstico de México, pues lo hacen mediante PDF de reportes del pronóstico meteorológico y la situación actual en las cuencas. Pero, de hecho, si ya se tiene el pronóstico meteorológico simulado, en este caso con el modelo WRF, se podría incorporar incluso ese modelo, ese pronóstico meteorológico en Hype directamente en lugar de utilizar estas bases de datos globales. Pero sí, seguro que se podría, solo debería de encontrarse la forma para que funcione con la información disponible, o en dado caso de que se quiera utilizar como se ha propuesto hasta ahora, utilizando las bases de datos globales, pues seguramente que sí se podría. Muchas gracias, Saúl. Vamos con nuestra última ronda de preguntas para estar a tiempo. J. Flores pregunta, ¿el modelo puede correr en tablets? Después tenemos la pregunta de Héctor San Vicente, que pregunta, ¿cómo se genera Chirps? ¿A través de imágenes de satélite meteorológicos? Y si es así, estos tienen una resolución espacial baja. ¿Qué proceso de downscaling se emplea para obtener su alta resolución de 0.05 grados? Ok. Sigues con esas dos. Adelante. Respecto a la primera pregunta, que era que si puede correr Hype en tablets, pues no, si estas están utilizando un sistema operativo tipo Android, ya que
este modelo hidrológico HYPE funciona pues, en sistemas operativos tipo Linux o de tipo Windows. Entonces, si tu tablet tiene tal vez un sistema operativo de tipo Linux, si por ahí lograste instalárselo, pues tal vez sí exista la posibilidad de que pueda correr en una tablet. Respecto a la segunda pregunta, pues de hecho, sí, Chirps, hay un producto anterior de Chirps que se conoce como Chirp, sin la S, que es como el antecedente de este producto de lluvia, en el cual no se incorporaba esta corrección utilizando datos en tierra. En este sentido, la nueva generación de esta base de datos, que es Chirps, lo que hace es que utiliza una gran cantidad de información de datos en tierra, hacen un procesamiento de interpolación para obtener una resolución bastante amplia y estos datos en tierra, al interpolarlos, los utilizan para un proceso de corrección del sesgo. La metodología exacta, pues tal vez convendría que la vieran en la publicación, que está de hecho en la diapositiva de referencias. Aquí describen bastante bien sobre todo esta etapa de cuando pasaron del producto de Chirp, cuando observaron que se presentaba mucho sesgo con respecto a las observaciones en tierra, y para Chirps implementaron pues una gran cantidad de estaciones en tierra. Muchas gracias, Saúl. Te vamos a compartir. De todos modos, hubo más preguntas y más comentarios que seguramente encontrarás de utilidad. Estos se te van a compartir. Quiero recordarles a todos que esta presentación va a estar disponible en nuestras redes sociales. Y bueno, antes de despedirnos, quisiera darle la palabra a la doctora Mayrén Álvarez Vargas, la subcoordinadora de planeación hídrica del IMTA, para unos comentarios de cierre. Doctora, adelante. Un ratito que tiene estoy intentando desbloquear su micrófono. Listo. ¿Me escuchas? Sí, adelante. Ok, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Jorge. Es un gusto poder hacer este comentario de la presentación de maestro Saúl Arciniega. Pues como ya vimos, con gran habilidad didáctica nos condujo por las entrañas de la construcción compleja de un sistema de pronóstico hidrológico, desde su conceptualización, su estructuración, hasta su aplicación práctica. Además, pues nos ilustró con diversos ejemplos de otros sistemas de pronóstico por Latinoamérica y el mundo. Como es de todos nosotros conocidos, la escasez de datos en las regiones tropicales solía ser una limitación grande. No obstante, el uso de los modelos y de los datos geoespaciales ha abierto grandes posibilidades para el análisis. En ese sentido, la propuesta que hoy nos presentó el maestro Saúl, como una iniciativa construida de manera colaborativa e interinstitucional, no solamente es un ejemplo práctico del desarrollo de un sistema de pronóstico hidrológico, como también un despliegue exuberante, estarán de acuerdo, del tipo de resultados y posibilidades que se abren cuando se combinan el análisis y el reanálisis de datos espaciales, los recursos informáticos de software, las capacidades de cómputo y mucha experticia. Quiero destacar también la forma explícita en que de forma recurrente el maestro Saúl nos habló de los alcances de las predicciones y del papel fundamental que desempeñan la calidad y la extensión de los datos observados, especialmente porque de estos depende la calibración y la validación de los modelos que sustentan nuestros modelos o nuestros sistemas de pronóstico. En un sentido amplio, pues recordemos que los sistemas de pronóstico son herramientas para predecir el comportamiento de variables de interés, hidrológicas en este caso, y con usos tan diversos como saber si va a llover mañana o implementar un sistema de alerta temprana frente a riesgos como las inundaciones. A largo plazo, los sistemas de pronóstico son también herramientas base para el diseño y la evaluación de programas y políticas públicas. Con todo esto en mente, me parece que nuestras perspectivas en Latinoamérica incluyen, por un lado, alta variabilidad climática, cambio global acelerado, insuficiencia de inversión en ciencia y tecnología,
Pero por el otro lado tenemos todo este potencial de capacidades humanas, técnicas y de herramientas para el procesamiento, análisis, presentación y divulgación de la información hidrometeorológica en tiempo real. Por lo tanto, para dirigirnos hacia un sistema de pronóstico hidrológico a nivel nacional, cabe preguntarnos cómo podemos continuar fortaleciendo las redes de monitoreo hidrometeorológico de México para garantizar la provisión de las mediciones in situ que tengan la calidad y la cantidad necesarias para aumentar la confianza y los alcances de las predicciones que esperamos obtener, especialmente cuando nuestros escenarios de futuro vienen con alta incertidumbre, no solo para nuestra región, sino para el planeta en general. En conjunto, tanto las preguntas del público como la presentación del maestro Saúl nos plantean un horizonte muy alentador, muy prometedor en la informática, en el desarrollo de la informática hecha en México. Al mismo tiempo, posibilita la reflexión sobre los elementos básicos necesarios para aprovechar mejor todo el potencial que esta área del conocimiento ofrece y del cual la presentación del maestro Saúl ha sido un excelente botón de muestra. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias a todos. Jorge, te devuelvo la palabra. Muchas gracias, doctora Mayren Alavés. Perdón, me equivoqué hace ratito. No es Álvarez, es Alavés. Una disculpa. Muchas gracias, Saúl, de nuevo por tu gran charla y muchas gracias a todos ustedes por participar. Nada más quiero dar los últimos anuncios de cierre. Les recordamos, bueno, de nuestras, ya los había comentado, nuestras dos próximas ponencias y seminarios del 29 de mayo. Ciencia Ciudadana en Recursos Hídricos por el doctor Leonardo Alfonso de IHEDEL. Tenemos el viernes 5 de junio a la doctora Sofía Garrido Hoyos con el estudio de contaminación por fertilizantes y metales en el río Yaqui en Sonora. También aprovecho para invitarlos a ver nuestro informe anual 2019 que acabamos de publicar. Se encuentra tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página oficial de gov.mx/INTA. También a leer nuestra gaceta interna del instituto para ver toda la actividad en estos últimos meses del acueducto. Ya es el segundo número de su nueva época. Ya está disponible en nuestras redes sociales y páginas oficiales. Y también quisiera compartirles esta nueva sección que tenemos en nuestra página oficial de perspectivas. Son pequeñas entradas editoriales que publicamos cada lunes. El lunes pasado tuvimos esta que es la de el monitor mesoamericano de sequía y cada lunes vamos a ir actualizando con nuevas entradas y los invitamos también a que las lean, las comenten y podamos empezar a generar discusión proactiva. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a que nos den una manita arriba, un like. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes. Manténganse en casa, sanos y salvos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.